y si nos estás acompañando, estamos en una serie del libro de Apocalipsis titulada El triunfo del Cordero. Y este pasaje es un pasaje glorioso que trae mucha esperanza, porque este pasaje que veremos hoy es la séptima trompeta, pero la séptima trompeta, como el título dice, anuncia el reino de Dios que ya está aquí, anuncia que el reino de Dios está aquí por medio de su segunda venida. Así que vamos a orar y vamos a venir a la palabra y voy a confiar que Dios haga una obra hermosa en los corazones. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te doy gracias, Padre, por esta predicación, por este pasaje glorioso en donde te vemos a ti regresando y reinando sobre las naciones. Cuando tú reines, Señor, todas estas angustias, tribulaciones, injusticias, aún nuestro mismo pecado, todo eso, Señor, será llevado bajo los pies del Cordero Redentor que está pronto por regresar por su iglesia. Señor, te pedimos que nos hables hoy, que me des la gracia de poder compartir este pasaje, Señor. En el nombre de Jesús te oro esto. Amén y amén. No sé si al estar en esta serie, mis hermanos, han sentido una carga fuerte al leer tanto juicio, calamidad, y uno se va apesumbrado con estas cosas. Pero aquí estamos justo a la mitad del libro de Apocalipsis y el autor, el apóstol Juan, Dios le da esta visión de que el reino de Dios está aquí. Es una visión de lo que va a pasar con la segunda venida de Cristo. Cuando la final trompeta suene, entonces dice que podremos decir, el reino del Señor está aquí. Así que te invito a que me acompañes a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, qué buenas noticias, ¿verdad? Mira lo que anuncia esa séptima trompeta, versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Juan nos platica, nos comparte esta visión que tuvo cuando el séptimo ángel tocó la séptima trompeta. Quiero dar un poco de contexto a lo que hemos estado viendo para que sea de beneficio, especialmente si tú te estás integrando a esta serie o ya no te recuerdas, porque a veces nuestra mente se nos olvidan las cosas bien rápido. Hemos estado viendo que hubieron 7 sellos y luego 7 trompetas, pero vimos 6 trompetas y hubo una pausa. Estas 6 trompetas que vimos hablaba de juicios, de calamidades, de plagas, y lo que más me llama la atención de esas plagas, ¿se recuerdan cómo decía? Imagínense un ejército de 250 millones de personas que venían a atacar a la humanidad. Un ejército también demoníaco que parecían langostas que salían del abismo. ¿Se recuerdan de que vimos en la sexta trompeta? Pero lo más tremendo de esto es que dice, y los hombres no se quisieron arrepentir de sus pecados. Es decir, están viniendo los juicios de Dios y no hay un arrepentimiento. Y luego hace un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, que es esta, y nos habla de 2 visiones, de un ángel que traía un rollo de libro, un librito, dice. Y ese ángel trae un anuncio bien importante. Ese ángel nos dice, ya no habrá más demora. Ahora, esta séptima trompeta es lo que a ese ángel se refería, que ya no habría más demora.
¿Para qué ya no hay más demora? Para la venida del Hijo de Dios y que estableciera su reino. Mira en el versículo 17, dice: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eras, y ya 3 veces nos ha dicho la misma frase: el que eres, el que eras, y ¿qué decía siempre? El que ha de venir, pero ahora no dice el que ha de venir. El que eras, el que eres y el que ha tomado el gran reino, el que ha comenzado a reinar. Es decir, esta 7ª trompeta anuncia la segunda venida del Señor para tomar su reino, mis hermanos. Así que hoy estaremos viendo, mis hermanos, cómo Dios quiere establecer su reino por medio de su segunda venida. Suena la 7ª trompeta y estas son buenas noticias. Aquello que Dios nos había dicho que oráramos. ¿Qué nos enseñó el Señor a orar? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Suena la 7ª trompeta y ahora podemos decir: vino su reino. Y el que ha de venir, hermanos, va a venir y viene pronto y establecerá o consumará su reino aquí en la tierra. Yo quiero, mis hermanos, decirles que cuando hablamos de la segunda venida del Señor y pasajes como este y pasajes apocalípticos, muchos se pierden la bendición por estarse enfocando en el cómo, cuándo va a ser en medio de la tribulación, va a ser al final de la tribulación, va a ser antes. La Biblia no enfoca esas cosas. La Biblia enfoca en que te fijes aquí que va a venir y qué va a pasar. Sus enemigos serán juzgados y sus siervos serán recompensados, pero lo que quiere que no te pierdas la visión gloriosa de que Él establecerá su reino. Déjenme les platico una ilustración que a mi esposa no le gusta que la cuente, pero a mí me encantan un poco los viajes largos en carretera y mi esposa simplemente los aborrece. Ella ir en carretera, o sea, si yo quiero darle una sorpresa de luna de miel, por favor que sea cerca, corto y no necesariamente muchas horas de conducción. Cuando nosotros fuimos al colegio de pastores, fuimos a la ciudad de Louisville, Kentucky, y vivíamos en Ciudad Juárez. No fuimos por tierra. Solo los que han cruzado la frontera de Ciudad Juárez al Paso saben que solo de frontera son como 2 o 3 horas. Agréguenle las 22 o 24 horas que se hacen desde El Paso, Texas hasta Louisville. Entonces yo le iba diciendo, vamos a pasar por el río Mississippi. El río Mississippi, según recuerdo y me enseñaron en historia, en geografía, es el río más largo de Norteamérica, ¿no? No sé si el más caudaloso, pero sí estoy seguro que el más largo de Norteamérica. Y entonces, vamos a pasar. Y ella comenzó como que, ¿cuándo? Como que llevamos 8 horas. Tengo que hacer varias paradas. El caso es que cuando llegamos por sobre el río Mississippi, iba tan cansada, tan aturdida, que, Gaby, aquí está el río. Y solo le hizo así como, ay, no me interesa. Muchos en Apocalipsis se pierden de la bendición de ver este pasaje tan glorioso. Es para que brinquemos de las sillas. El reino de Dios está aquí. Pero algunos de ustedes y yo mismo hemos estado preocupados. Pero las langostas, pero trompetas, pero ¿iba a ser aquí o cuándo, cómo? No. ¿Qué quiere el Señor? Que te fijes en el río Mississippi. Para eso es mi ilustración. Que te fijes en lo bello de este pasaje y que no te distraigas con otras cosas. Así que veremos 2 cosas bien sencillas de este texto. ¿Qué es el reino de Dios? Porque dice, el reino de Dios está aquí. Y lo segundo que veremos es qué sucederá cuando venga el reino de Dios, en base a este pasaje. ¿Qué es el reino de Dios, mis hermanos? Lo primero que vemos en el versículo 15, dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos. Entonces la pregunta obligada que surge es, espérate, ¿que no es Dios el rey? ¿Por qué dice que ha venido a ser el reino? ¿Cuándo vino a ser el reino? Entonces déjame te explico un poco. A lo que se refiere es, ha venido a ser, ese cuándo es cuando suene la final trompeta, cuando Él regrese. Por eso hoy vamos a hablar mucho de la segunda venida de Cristo. Cuando Él regrese por segunda vez, consumará este reino. Pero ¿por qué dice ha venido? ¿Que no es de Él? Y en la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, por razones
de su gracia, de su gloria, que Él entiende, ha permitido que durante este siglo, así se llama a esta época, dice que vimos cómo ese ángel descendió del cielo, cayó a la tierra, este ángel llamado Satanás y sus secuaces, y les ha permitido tener un reinado sobre esta tierra. Y esa es una realidad que debemos de saber. Este mundo es gobernado por Satanás, por sus demonios, y es el reino de esta tierra, el reino en el que vivimos. Este reino se opone a los propósitos de Dios. En Efesios se conoce como la corriente de este mundo, y dice que todos aquellos que son hijos de desobediencia pertenecen a esta corriente. Estas noticias son importantes. Ahorita que oímos a Carlos y a Mónica testificar, ellos pertenecían a la corriente de este mundo, yo también pertenecía a esa corriente de este mundo, y dice Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que te amó, tú también perteneciste, nos salvó y nos sacó del dominio de las tinieblas. Es el reino de las tinieblas en el que Dios ha permitido. Ese es el mejor término. No es que Satanás gobierna. Alguien dijo, es como un perro encadenado que Dios le ha permitido por razones que de la soberanía de Dios. El próximo domingo estaremos viendo que es una oposición eterna, los propósitos de Dios. ¿No te pasa que a veces Dios quiere hacer una obra gloriosa en tu vida o a través de tu vida, y de pronto oposiciones que tú dices, ¿por qué pasaron estas cosas? Hasta tan simple como venir a congregarse, venir a servir o evangelizar a alguien, tú ya ibas con una disposición a hacerlo, y no dudes que hay a veces disposición de tu parte, pero oposición de este reino. A veces pasan cosas. El diablo es como el faraón en el Éxodo, que retenía al pueblo del Señor y no lo dejaba salir. No dejaré salir a este pueblo. Y entonces cuando dice el reino de Dios ha venido a ser, es que en la segunda venida del Señor, en su aparición visible, Él tomará el reino. Y este maligno y este mundo serán juzgados. Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, mis hermanos, tiene dos connotaciones, una presente y otra futura. Es decir, ¿qué quiero decir con presente? El reino de Dios fue inaugurado en la primera venida de Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de la expectativa de la venida del reino. Los profetas decían, anhelamos al Mesías Rey, que nos liberte de nuestros enemigos. El problema fue que cuando lo vieron venir, subiendo de las aguas del Jordán, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ellos esperaban un libertador, el Mesías. Ellos querían que los libertaran los romanos. Ellos no querían ya pagar impuestos, pero lo que Dios traía era un libertador de nuestros pecados, un redentor, un Mesías de nuestros pecados. Juan el Bautista lo anunciaba en Mateo 3:2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la parte presente del reino de Dios se inauguró, se comenzó este reino cuando Cristo vino en su primera venida. Los profetas lo anunciaron. Juan el Bautista dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuándo? Cuando vio a Cristo. Los apóstoles eran anunciadores del reino. Entonces, ¿qué debes de entender por el reino de Dios? Jesús mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios está directamente relacionado con la obra de Cristo. Su propósito incluye redimir a un pueblo para sí. Redimir quiere decir comprar un pueblo, rescatarlo de este imperio de las tinieblas y hacerlo suyos. El reino de Dios es espiritual. Eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero, me vas a preguntar, ¿estás diciendo entonces que es presente? ¿Qué quiere decir este pasaje? También tiene una connotación futura.
Hay un momento determinado por Dios cuando suene la final trompeta, que ese reino será no solo inaugurado, como ya estamos viendo, no solo establecido, sino consumado. El rey será reconocido, sus súbditos reinarán con él y el reino de las tinieblas será finalmente juzgado. Eso es lo que dice el pasaje que leímos ahora. El reino de Dios ha sido dado a nuestro Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, la iglesia, mis hermanos, se encuentra en una tensión bien gloriosa. Se encuentra entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y lo que eso significa es que hemos experimentado el reino de Dios en nuestros corazones, libertando familias del pecado, libertándote a ti del pecado, pero todavía vemos avances de este imperio de las tinieblas. Ahora, piensa un momentito en los que recibieron esta carta de Apocalipsis. Esmirna, la Odisea, ¿qué otra iglesia vimos? Tiatira, Sardis. Cuando ellos leían esto decían, Señor, gracias por este pasaje del 11, 15 al 19, porque pareciera en nuestro mundo que el maligno, sus secuaces y este mundo están ganando sobre nosotros. Pareciera una guerra que se estaba perdiendo. Imagínate cuando Nerón, lo que compartí el domingo pasado, se inflamó con odio y persecución hacia la iglesia y mataban a sus hijos, mataban a sus esposas, te mataban a ti si profesabas ser creyente. Nosotros hoy tenemos libertad de bautizar públicamente a las personas, mis hermanos, pero el primer siglo fue atroz. La persecución era tal que si has tenido el privilegio de ir a Roma o estudiarlo en historias, habían kilómetros de catacumbas ocultas para que la iglesia en el primero, segundo y tercer siglo se pudieran esconder y tener esto que tenemos ahorita calladitos, adorando a Dios en silencio. Tenías que vivir como con un código porque el maligno a través de los emperadores, a través del mundo mismo, perseguía a la iglesia. Entonces, cuando estos lectores leían esto, decían, Señor, venga tu reino, Dios. Pareciera que este mundo reina, pareciera que las tribulaciones reinan, y no estamos tan lejos de eso. Estos 2 años de pandemia que llevamos nos ha hecho reflexionar muchas cosas. Pensamos que teníamos el control de la vida estaba bien sencilla, bien arreglada, pero la economía se ha colapsado, la salud de muchos se ha colapsado, hermanos, y puedes pensar, ¿quién reina? ¿Quién tiene el control de la vida? Yo te quiero decir, Jesucristo reina, pero viene el día en donde establecerá su reino, consumará su reino y todos sus enemigos serán esparcidos. Y los santos recibirán sus recompensas. Pero como estamos viendo, este reino será establecido por medio de su segunda venida. Y creo que en el primer servicio no comenté esto, pero es bien obvio que se refiere a la segunda venida del Señor. Porque el versículo 17 dice, el que eras, el que eres, ya no dice el que ha de venir, sino el que ha tomado el reino. ¿Cuándo? Cuando Él visiblemente venga de nuevo a la tierra. Ahora, yo no puedo asumir que todos entienden o saben qué es la segunda venida de Cristo. Hace poco una persona que yo pensé que tenía años en la fe me preguntó, ¿y qué? Así quiero que me digas de verdad, ¿tú crees que esto va a pasar? O sea, ¿tú crees que eso que está ahí en Apocalipsis va a pasar? Y no es una mala persona, es una duda genuina que él tenía. O sea, ¿sí va a venir por segunda vez? Entonces yo creo que aquí en nuestro auditorio hay personas, y también los que nos escuchan en internet, que pueden dudar y decir, ok, esto irá a pasar en realidad, va a regresar. Y otros que lastimosamente se ha complicado tanto en la iglesia el entendimiento de qué quiere decir esto, que comenzamos a ver, ¿va a ser aquí o va a ser allá? ¿O qué va a estar la iglesia haciendo?
que le perdemos el gusto y el anhelo a una realidad. Para mis amigos que dudan si va a pasar, tengo que decirte algo bien sencillo. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué quiere decir? Así sean. Y cuando compartimos de la iglesia de la Odisea, Él se presentó como el amén. ¿Qué quiere decir? Va a pasar lo que ha dicho. Y el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que sabes que dice, está siendo paciente para que la humanidad, los que no han creído en Él, se arrepientan, pero no tardará. Ahora, si tú te pones a ver otro argumento que te puede impartir fe, es como los santos del Antiguo Testamento. Las personas que vivían en el Antiguo Testamento decían, ellos tenían una profecía de la primera venida de Cristo, que nacería el Hijo de Dios en forma de humano. Y se cumplió. Entonces, para el Señor, dice Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es una como metáfora, es decir, para el Señor no hay tiempo. Entonces el Señor, estamos entre su primera venida y su segunda venida. Pero ¿qué es la segunda venida del Señor? Creemos, de acuerdo a la Escritura, que la segunda venida del Señor, te quiero dar una pequeña definición, es esto, es el tiempo, y lo voy a decir despacio, en el tiempo decretado, conocido solo por Dios. Fíjate bien, en el tiempo decretado, conocido solo por Dios, Jesucristo regresará a la tierra en poder y gloria como juez y rey ante quien toda rodilla se doblará. Eso es lo que estamos viendo aquí. El regreso personal, físico y visible de Cristo es la esperanza bendita de todos los que confían en Él. Y es importante que veas esto, es personal, visible. Porque cuando digo, no es una venida espiritual, como algunas doctrinas han dicho, va a venir a su iglesia espiritualmente. No, va a venir el que murió y resucitó y ascendió, porque le dijo a sus discípulos, así como me habéis visto ascender, así mismo me verán descender. ¿Quién va a venir? Jesucristo, nuestro Señor glorificado, y lo veremos. Vendrá por su iglesia físicamente y al final de los tiempos, en su venida, los justos y los injustos se levantarán y sus almas se unirán de nuevo a sus cuerpos. Los justos a resurrección de vida, los injustos a resurrección de juicio. Cuando los muertos en Cristo sean levantados, sus cuerpos perecederos serán redimidos y hechos semejantes al cuerpo imperecedero, glorioso, poderoso y espiritual de Cristo. Aquellos en Cristo que estén vivos serán del mismo modo transformados y así todo el pueblo glorificado de Dios portará para siempre la imagen de su Salvador. Hermanos, esto va a pasar. Él viene y viene pronto, viene como rey y juez. Entonces quiero, de esta definición que te di, quiero decirte dos cosas que me llaman mucho la atención, que son importantes para la iglesia hoy. Uno es que su venida es inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Es segura y pronto. Él viene y viene pronto. No pienses que se está tardando. Y a la vez que quiero decirte eso, el hecho que la venida del Señor sea inminente, pronto y personal, nos debe de llevar a estarla anhelando, a estar alertas, a estar despiertos. Todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la segunda venida nos dicen, hey, estén despiertos, alertas, velando por esta venida. ¿Qué quiere decir? Que este mundo te adormece. Más adelante en Apocalipsis vamos a ver que le llama la Gran Babilonia, porque Babilonia seduce. Y mira, vivimos en tiempos tan cómodos de la vida. El siglo XXI, o sea, nuestra generación es la generación más cómoda de todo el tiempo de la historia. Mis hermanos, habían personas que años atrás, ni siquiera siglos atrás, para hacerte un café tenías que ir a cortar leña, prender la leña, tostar el grano de café, cultivarlo, tostarlo,
luego molerlo y luego prepararlo. Algunos de nosotros ni sabemos qué es eso. Algunos de ustedes lo hacen porque tienen así costumbres bien naturistas o viven quizás en las afueras de la ciudad, pero la mayoría de nosotros tenemos cafeteras. Y si haces de esas cafeteras de, ¿cómo se llama?, de goteo, les pones agua que hierves usualmente hasta en el microondas. Hermanos, ¿qué estoy diciendo con esto? Que esta vida se ha vuelto muy fácil, muy atractiva. Y quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Cuántos de ustedes piensan en la venida del Señor? La verdad es que se apaga ese deseo. ¿Por qué? Porque es cómodo vivir. Pregúntale al que está sufriendo. Pregúntale a nuestros hermanos de Afganistán que sufren persecución, que no saben del día de mañana. Ellos están diciendo, Maranata, ven Señor Jesús. Pero nosotros muchas veces estamos cómodos, estamos tranquilos, mis hermanos. La vida, les decía en el primer servicio, es tan cómoda que los que son de mi generación, aquí hay varios, algunos están más jovencitos, no saben de qué les estoy hablando. ¿Se acuerdan cuando salió el internet en los años 90? Marcabas como si se escuchaba que era una llamada de Houston, de la NASA, allá a la nave espacial, y luego una vez llegó mi papá. Oigan, este cuentón de teléfono, ¿quién ha estado hablando tanto por teléfono? Y no, lo que pasa es que tú, al estar en el internet, te colgabas de la línea telefónica y te lo cobraban por minutos consumidos. Y para mandar una imagen, hermanos, estoy hablando en los finales de los 90, si te mandaban una imagen ya era lo último en tecnología. Una foto en un correo se comenzaba a abrir despacio, despacio, despacio. Es mi tía. No, no es mi tía. Es mi hermana que me mandó la foto. Ahora decimos, ay hombre, solo me dieron 5 megas de ancho de banda. ¿Cómo no saben aquí, pastores, que para que pongan en la iglesia se traza el video 1 milisegundo? Hay compañías que dan 50 megas, hermanos. Te estoy diciendo esto porque de pronto la vida se vuelve bien fácil, bien cómoda, y comenzamos a amar a este mundo. Y decimos, pues sí, va a venir el Señor. Hay jóvenes que me han dicho esto, hermano. Está bien, pastor, usted ya está grande, ya tiene 3 niños, ya se casó, déjeme que me case y luego me habla de la segunda venida del Señor. No, mis hermanos. No sabemos el día ni la hora, pero Él no retarda su promesa. Y ese día debe de ser glorioso porque se va a consumar su reino. Eso es lo que nos pidió que oráramos. Venga tu reino, Dios. Bueno, aquí nos dice, cuando suene la final trompeta, su reino vendrá. Si la segunda venida de Cristo es inminente, iglesia, debe de estar pensando en esta otra cosa, mis hermanos. Debe de estar velando, orando, deseando su venida, apresurándote. Mateo 13, versículo 33 nos dice que nadie sabe el día de su hora, pero que nos llama a estar alertas. Dice, estén alertas, velen porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno una tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, sea al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los haya dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Es decir, esperen, estén alerta. Hay una relación entre los pasajes que se encuentran cerca de la segunda venida de 2 tipos de personas, los que están velando y los que están dormidos. Romanos dice, aprovechando los que no saben que este tiempo son malos, tanto más que vean que la venida del Señor está cerca. Deben de estar ustedes apresurándose a esta venida, preparándose para esta venida. Hermanos, que el Señor te ayude, que el Señor te dé la gracia para vivir así. Esta es una como ilustración, cuenta un pastor que iba a transicionar con otro pastor más joven, y no es la historia de Luis, con Andrés y conmigo, que lo citó a un café a los candidatos a las 7 de la mañana. Y
quería ver qué traían, quería ver si eran puntuales, pero quería ver otras cosas. Entonces llegó el primero, llegó tarde. Entonces se descalificó automáticamente. El segundo llegó a las 7 de la mañana y el pastor se quedó del otro lado del café viéndolo por una ventana y esperó 7:15. El muchacho veía su reloj, 7:30. Como 7:45 dijo, no, ya no vino el pastor, ya me voy. El tercer muchacho llegó a las 7, otro día. Y el pastor hizo lo mismo, se quedó atrás esperando. 7, 7:30, 8, 9, 10, 11. Como a las 12, el pastor se dignó a ir y le dice, desde ya te digo, quedas contratado. ¿Por qué? Le dice, si ni me conoce ni me ha entrevistado. Mira, le dice, te estoy viendo que llegaste puntual y que fuiste paciente en esperar. La paciencia es la virtud principal, le dice, una de las virtudes principales para construir o servir en una iglesia. Muchos de nosotros hemos perdido la paciencia o hemos pensado que el Señor no llega. Tus mismas tribulaciones te han hecho perder la paciencia. Y el Señor te dice que esta es una esperanza gloriosa. Fuimos salvos en esperanza. O sea, y la esperanza no avergüenza. Es decir, estamos esperando nuestra herencia en los cielos. Es como la novia que se va a casar. Yo sé que aquí hay hermanas que se casaron hace muchos años, pero recuerda un poco cómo te sentías cuando ibas a llegar a ese altar. Espero que no sea la historia trágica de nadie que haya tenido que ir a la fuerza. Vamos a decir que alguien que no fue a la fuerza se está preparando, está emocionada, no puede dormir, hace preparaciones, su familia. La iglesia es la novia del Cordero que Dios nos está santificando y se nos está quitando las manchas, las arrugas, todo para esas bodas gloriosas con el Cordero. Hermanos, ¿esa es tu expectativa o te has acomodado? Entonces, séptima trompeta anuncia la venida del reino de Dios. Ahora, pensemos, antes de pasar a nuestro segundo punto, lo que significaba cuando lo leían Apocalipsis en las iglesias. Piensa en aquella persona que por predicar lo habían metido preso, o aquel que estaba definitivamente sufriendo persecución, o quita tú que no sufría persecución, pero batallaba con su pecado. Y caía y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Muchos de ustedes tienen este gemir, ¿hasta cuándo? Entonces, el que iba de iglesia en iglesia leyendo, esto está en el mero centro de Apocalipsis, en medio de la carta. Decía, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Tú qué crees que causaba en las iglesias esto? Hermanos, esa es la esperanza gloriosa de todos los creyentes, que al que se fue a los cielos, así como lo vieron los discípulos ascender, lo veremos regresar. Algunos de nosotros, mis hermanos, quizás ya vamos a haber muerto, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú moriste en Cristo, también va a venir a recogerte, mi hermano. Y los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Qué esperanza gloriosa. Ahora, la segunda parte, y si estás tomando notas de nuestro mensaje, es ¿qué sucederá, de acuerdo a este texto, cuando el reino de Dios venga? ¿Qué sucederá cuando el reino de Dios venga? Y este texto nos muestra por lo menos 4 cosas que acontecerán. Hay más seguramente, pero vamos a enfocarnos en las que dice este texto. Lo primero que sucederá cuando el reino del Señor venga es que el gran juicio contra sus enemigos llegará a su cumplimiento. Mira el versículo 18. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a quienes, dice, a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas, los santos y los que temen tu nombre, los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí menciona que en la venida del Señor las naciones se enfurecen contra Él, pero Él viene
Ahora ya no viene como cordero. En la primera venida fue el cordero que fue a la cruz. Ahora viene como león, como juez. Ahora estás entendiendo toda la, ¿cómo se llama? La secuencia que traemos. Capítulo 5 dice que Juan oyó que estaba el cordero digno de abrir el rollo del libro, y cuando lo volteó a ver, perdón, que estaba el león digno de abrir el rollo del libro, y cuando lo volteó a ver era el cordero inmolado. El cordero es el león. En su primera venida vino como cordero. ¿Qué significa cordero? Como sacrificio, como salvador. Enmudeció delante de sus perseguidores, enmudeció, sufrió la cruz, sufrió el oprobio. Por eso es que ahora es tiempo de gracia para que todo aquel que cree en ese cordero sea perdonado. Ahí estamos tú y yo. Ahí está la familia Zamora que hoy bautizamos con mucho gusto. ¿Por qué? Porque han creído en ese cordero redentor. Pero cuando Él venga, versículo 18 dice que Él juzgará a sus enemigos. Hay tres tipos de personas o tres tipos, menciones diferentes, pero las voy a mencionar bien rápido. Dice que las naciones se enfurecieron. Está haciendo una alusión al Salmo 2:1, en donde dice que las naciones se enfurecieron contra el Señor. En Apocalipsis vamos a comenzar a ver, y ya lo vimos varias veces, un lenguaje de los que se llaman los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra somos todos, obviamente, pero ahí es la designación, es el nombre que se le da a las naciones enemigas del Señor, no a naciones étnicas, no a países, sino al reino de este mundo. Los moradores de la tierra son personas en enemistad con Dios, como lo éramos tú y yo, pero que se oponen a los propósitos de Dios. No dudes que hay fuerzas espirituales que se oponen a la iglesia, pero no sé si te has dado cuenta que también hay personas que se oponen a ti por el simple hecho de ser cristiano, que se oponen a las iglesias. Hermanos, nosotros tenemos una bendición que nuestros vecinos nos dejan celebrar reuniones, 2 reuniones con equipo de sonido, y no nos han hecho la vida imposible, pero cuentan muchos pastores que sus vecinos, había un pastor que cuenta que vivía, y eso que vivía en un lugar abierto, pero que el dueño de la otra hacienda o la otra finca, a la hora del servicio, prendía el tractor a lo más fuerte para hacerle ruido, nada más porque se oponía. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado vivir oposición por otros hombres. Tenías tu mejor amigo, tu familiar, el día que le dijiste que eres creyente, te dejó de hablar, te comenzó a burlar de ti. ¿Te recuerdas que vimos ahí mismo atrás, dale la vuelta a la página en Apocalipsis 11, bueno, o ahí mismo en la misma página en el 9, dice que gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y mira, ahí está la palabra: los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. ¿Te recuerdas lo que predicamos el domingo anterior? Que mueren estos profetas y llega tal el grado del cinismo y de la oposición contra el pueblo de Dios que se mandaron regalos de la felicidad. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, mis hermanos, sufre oposición. Ahorita vivimos en tiempos en donde tienes que ser tolerante a cualquier filosofía. Si alguien dice que está bien el matrimonio entre hombre y hombre, tú tienes que ser tolerante. Me decía, no sé si mi esposa o Andrés, que ahorita en 3er grado de primaria están enseñándote a los niños a que ya no les puedes decir que los sexos son masculino o femenino, el género, sino que ellos tienen la libertad de escoger. Y eso todos tenemos que ser tolerantes, pero en el momento que la iglesia dice una declaración como que Dios diseñó el matrimonio entre hombre y mujer, tú te vuelves el intolerante, y contigo sí puede haber odio, sí puede haber persecución, sí puede haber censura, y eso lo estamos viviendo, mis hermanos. Pero el día que el Señor reine, juzgará correctamente a todos sus enemigos.
a los que han matado cristianos, a los que han perseguido cristianos, a los que se han burlado del pueblo de Dios, a los que se han burlado de la Biblia. Hay gente que ha osado decir que esto es una mentira, la han tirado, la han pisoteado, la han querido quemar. Bueno, viene el día en donde Dios va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero también dice ese versículo 18 que va a juzgar a los muertos. ¿Quiénes son estos muertos? Son personas, mis hermanos, que mueren irreconciliados con Dios, no reconciliados con Dios, que mueren en su rebelión. Y ese día Dios levantará y los presentará ante sí a estos muertos y les pedirá cuentas. Hay parábolas en donde, todas las parábolas de la segunda venida del Señor dice que será el día para ajustar cuentas. Y ahí lo que te va a valer no son tus buenas obras, mis hermanos, sino que tu nombre, por la gracia de Dios, haya sido lavado con la sangre de Cristo y esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que va a valer ese día. Y dice que el Señor va a tomar el día de que Él regrese a los de la derecha, le va a decir: bienvenidos mis corderos, y a los de la izquierda: apartados de mí, hacedores de maldad, ustedes no son corderos. Está la parábola del trigo y la cizaña, de las ovejas y de las cabras, y de muchas otras, de los que están bien vestidos y los que no están bien vestidos. Todas esas parábolas apuntan a lo mismo. Va a haber un día en donde Dios vendrá a juzgar a las personas que mueren sin arrepentimiento. Pero quiero que vayas a Apocalipsis capítulo 20, en donde dice en el versículo 11: vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, mira, aquí están grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Mis hermanos, mientras yo preparaba este mensaje, acontecieron dos cosas en mi corazón. Yo se las quiero transmitir a ustedes con toda carga. Por un lado de la moneda. Tu nombre y el mío, probablemente el de todos aquí, ha sido inscrito en el libro de la vida por pura gracia. Porque ni lo buscábamos ni lo queríamos, pero un día en la cruz del Calvario Él derramó su sangre para que todos aquellos como tú y como yo, que lo hemos ofendido de muchas maneras, venimos en arrepentimiento, venimos en fe, venimos en quebranto. ¿Cómo viniste a los pies de Cristo? Y Él toma tus pecados, los carga sobre la cruz y a ti te declara justo. Ese día escribió tu nombre en el libro de la vida y no lo borrará nunca. Por un lado me da un gran gozo, pero por otro lado me puse a pensar en los muertos no reconciliados. En ese vecino tuyo, en ese familiar tuyo, ya no es un jueguito decir, pues no quiere creer, pues me ignora. No sé si hay alguien aquí que su cónyuge es inconverso. Hermano, que este mensaje nos haga una iglesia que llore. Y eso fue la segunda sensación que me dio este pasaje ayer. Sentí una carga tremenda por los perdidos. Porque ese día llegarán y dice que serán echados afuera al lago de fuego. Hermanos, esto es trágico. No estamos aquí, ay, los salvos, mira. Aquí estamos de este lado, somos los campeones del equipo. No, nosotros éramos extraviados, nosotros éramos perdidos. Si tú nos visitas hoy y nunca le has dado tu vida a Cristo, esto es lo que te anunciamos. Hay salvación y perdón y gracia hoy. Porque no sabemos aquel día. No seas como aquel que dice, no, yo cuando esté viejo me arrepiento. Y no sabes si el Señor regresará esta tarde o si te va a llamar esta tarde. No lo sabes. Si algo nos ha enseñado este COVID, que personas muy sanas
que estuvieron un mes, el siguiente mes no están. Hermanos, necesitamos tener carga por los perdidos. También dice que juzgará a los que destruyen la tierra. Yo creo que por la palabra que usa, que es Apolión, que vimos que Apolión es el destructor, ¿te recuerdas? Habla de los demonios también que van a ser juzgados. El día que Él venga va a juzgar a los vivos, sus enemigos, va a juzgar a los muertos que sean muertos sin arrepentimiento y a los que destruyen la tierra, que probablemente sean estos demonios destructores, porque dice ahí que va a echar a la muerte y al Hades también la va a mandar al lago de fuego. A todos los demonios los juzgará ese día también. ¿Qué más acontecerá el día que Él venga? Esto es glorioso. Si bien viene a juzgar, también trae su galardón con Él. Traerá la gran recompensa a sus hijos. ¿Viste el versículo 18? Dice que viene a juzgar a los muertos, pero mira, y a dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Aleluya. Este Señor que viene con recompensa. Mis hermanos, Primera de Pedro nos dice que tenemos reservada en los cielos una herencia gloriosa, inmarcesible, incorruptible. La esperanza del creyente es que Dios en su gracia lo perdonó, lo santificó y lo glorificó, y aún así nos dice, y vengo con recompensa, voy a recompensar toda aquella cosa que haya sido hecha por su gracia. No nos salvó por obras, pero nos salvó para obras. Y muchos de ustedes, hermanos, han batallado contra el pecado, han sido fieles. Ese día el Señor vendrá a enjugar toda lágrima, a recompensarte, a darte. ¿Y cuál es la mayor recompensa, mis hermanos? Sino que Él mismo se da por nosotros. ¿Qué más quieres que tu nombre sea leído ese día en el libro de la vida, mis hermanos? Llegaron los discípulos con el Señor y le dijeron, de los demonios que se habían sometido, y les dicen, no se regocijen que los demonios se someten. ¿De qué estos se deben de alegrar? Que su nombre está escrito en el libro de la vida. Para mí es bien contundente eso. Muchos de nosotros nos alegramos por las obras que hicimos, ganaste tantas almas, qué bueno. No estoy diciendo que no se necesita hacer eso. Serviste mucho, gracias hermanos que están desde las 8 de la mañana aquí. Pero Dios, su mayor recompensa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero Dios, que no es injusto, también traerá sus galardones. Y querido siervo, aquí dice los siervos, los profetas, aquel predicador que no vio fruto. Miren hermanos, habemos pastores que a veces no le comentamos a nadie, pero estamos ahí. Señor, no se ve fruto. Señor, danos conversos. Señor, ¿hasta cuándo? Sufriendo. Y llegará el día en donde el príncipe de los pastores aparecerá y les traerá su corona. Si hay un pastor que nos esté sintonizando, mantente fiel predicando la palabra, que viene pronto. Pero no solo para los pastores. Aquí dice a los grandes y a los pequeños, porque en el reino de Dios, el más grande, el más pequeño que ha sido fiel, Él viene con su recompensa, mis hermanos. Tú eres a lo mejor una mamá de 3 niños, como mi esposa, y uno dice, ¿y quién me va a recompensar a mí? Yo siempre digo que las esposas de los pastores tienen doble galardón, así que también a mi hermana Fina que nos está oyendo, es un servicio que dan a Ana Cristina, a Gaby. Pero tú eres una mamá, tú no eres esposa de pastor, pero has estado evangelizando a tus hijos, y uno ve frutos y tú te entristeces. Sigue fiel, el Señor te recompensará en aquel día. De verdad que mencioné lo de las mamás porque es admirable. Hoy me tocó a mí, Gaby se vino temprano al ensayo, hoy me tocó peinar a las niñas, yo nunca las había peinado, ahí agarré gel de hombre, como, ay, disculpen el peinado, les hice como pude un nudito en la colita, y digo, a veces no nos damos cuenta de lo que en las labores sencillas requiere tanta fidelidad. Requiere fidelidad que seas un empleado que honre a Dios, un padre que honre a Dios, una mujer sumisa que honre a Dios, un marido que es cabeza de su hogar. Imagínate todo lo que el Señor nos pone delante. Y Él dice, cuando yo venga a reinar, mi recompensa contigo.
Tú a lo mejor eres alguien que ha sufrido mucho en la vida, como Lázaro, aquel que estaba ahí tirado, el pobre, ¿se recuerda? Cuando él murió, estuvo allá en el seno de Abraham, estuvo siendo acobijado por el Señor. A lo mejor tu recompensa va a ser que se enjugue toda lágrima. A lo mejor viviste toda tu vida con una tremenda enfermedad. Piensa en los que nacen con un síndrome. En aquel día, si han puesto su fe en Cristo, ya no habrán síndromes, ya no habrá artritis, ya no habrá cáncer. En aquel día, todo será hecho nuevo. Él viene y su recompensa con él. Siervo, nadie se convirtió en tu predicación, según tú. Sigue fiel. Papá, ¿no ves fruto en tus hijos? Sigue fiel. Que el que ha de venir vendrá y su recompensa con él. Cuando el Señor venga, tercera cosa que pasará, habrá una adoración gloriosa. ¿Viste estos 24 ancianos que estaban sentados alrededor del Señor? Ya hemos visto, lo vimos allá en Apocalipsis 5, en el 4, no sabemos quiénes son, es la corte celestial, algunos dicen que representa a Israel. Lo importante que veas es que estos están siempre rindiendo sus coronas, y cuando dijeron el reino de Dios está aquí, se tiraron en sus rostros al piso y dijeron, gracias te damos, oh Dios. Y estaba yo orando ahorita en alabanza y me puse a pensar esto es lo contrario, el antónimo de los de Romanos 1 que dicen, no le dieron gracias en sus corazones, sino que se envanecieron. Pues la creación aquel día cumplirá lo que dice Filipenses 2:6, por cuanto existía en forma de Dios y no consideró el ser como Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en forma de siervo se despojó y se sacrificó, se hizo siervo hasta la muerte. Por cuanto hizo eso, por cuanto fue el Cordero, aquel día será el Rey. Y dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará que Él es el Señor, mis hermanos. Ese día lo que va a haber es adoración gloriosa. No es que no sea digno ahorita. La dignidad, dijo Andrés en la predicación, es atribuirle al Señor. Ahí se va a cumplir los salmos, como el Salmo 96. Atribuid al Señor, familias de los pueblos. Atribuid la gloria debida a su nombre, hermanos. La iglesia no nos reunimos a ser espectadores, no nos reunimos a ver cómo canta nuestro hermano Willy, cómo canta Vicky, quien sea que esté cantando. Venimos a ensayar, digo yo, a prepararnos para lo que va a ser la vida de nosotros. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios, y ese día la adoración va a ser gloriosa, mis hermanos, gozosa. Yo no sé de dónde sacaron esas imágenes, creo que fue en la época medieval, de angelitos chonchitos con unas arpas ahí cantando, y dicen, así va a ser el cielo bien aburrido, vamos a estar cantando. No, esto va a ser el mayor deleite que puede existir. Andrés nos leyó Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, inefable, glorioso, creciente. Adoración verdadera. ¿Has estado en la presencia de Dios, mi hermano, y has sentido que tus problemas no existen, que no existe nadie alrededor tuyo? Estás embebido en la presencia de Dios. Eso es así una demostración, como cuando vas a los restaurantes de postres o de nieves deliciosas, que te dan una cucharita y la metes. Puedo probar el de cheesecake con fresas y te dan una cucharita y tú lo pruebas. Ah, qué rico, de ese quiero. Bueno, la adoración, la presencia de Dios, el consuelo divino es la probadita de lo que sucederá en aquel día. Toda gloria al Cordero. Yo ya quiero estar como esos ancianos, rendido, postrado, porque lo último que va a pasar cuando Él reine es que la comunión con Dios será restaurada. Vemos esta imagen, dice que el templo fue abierto y hubo relámpagos, voces y truenos. Y mira qué dice el versículo 19,
El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto. Se veía ahí, hay una imagen, pero eso pues es una imagen. Aquí está hablando, ¿de qué nos habla el templo? El templo es Cristo. Pero el templo siempre nos habla del lugar de adoración, el lugar de comunión. Y el arca del pacto era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Y dice, ¿sabes qué? Cuando Él reine, ya no hay necesidad de templo. Ya no hay necesidad del arca. ¿Por qué? Porque Él estará en medio de su pueblo para siempre, mis hermanos. La gloria del cielo consiste en que Él estará con nosotros. Y quiero terminar leyéndote un pasaje que ya leímos porque es una imagen similar en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 15. Dice que en la gloria eterna, en el cielo, dice 7:15, por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día, de noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima. Mis hermanos, ¿qué está diciendo ahí? Que eso el Señor lo hará. Él te pastoreará. Si tú has sufrido en esta vida, Él va a ser aquel que te va a cargar ahí como tu pastor. Yo quiero ser esa oveja que me cargue, que te consuele. Si tú estás oyendo este mensaje, estás sufriendo, mi anhelo es que tú digas, Cristo, ven pronto, venga tu reino, oh Dios. Pero no quiero terminar el mensaje sin llamarte a ti, que no conoces a Cristo. Esto es hermoso, esto es delicioso, pero la verdad, mis hermanos, es que ahora puedes venir en arrepentimiento y fe. Aquel día será demasiado tarde. Ven a Cristo para que goces de su reino y seas un súbdito y no un enemigo de este rey. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.